Hola, mi nombre es Mario Figueroa y hoy les hablaré sobre la memoria. Como una pequeña introducción, la memoria es un proceso psicológico que sirve para almacenar información codificada. Dicha información puede ser recuperada unas veces de forma voluntaria y consciente y otras de manera involuntaria. El estudio de la memoria. Unos investigadores han destacado sus componentes estructurales mientras otros han centrado en los procesos de memoria. Posiblemente lo más importante para el ser humano es su capacidad de almacenar experiencias y poder beneficiarse de dichas experiencias en su actuación futura. El engranaje y los mecanismos que rigen el funcionamiento de este colosal proceso psicológico funcionan con tal grado de perfección que la persona sana apenas es consciente de que todas sus acciones y todas sus comunicaciones verbales dependen del correcto funcionamiento de su memoria. Sin embargo, cuando la memoria falla, ya sea de manera circunstancial o momentánea, ya sea de manera permanente, el individuo se da cuenta, en medio de la frustración, de su importancia. La memoria. La memoria es algo más complejo que un simple proceso mental. A grandes rasgos se podría decir que se encarga de la codificación, almacenamiento y recuperación de la información. Dicho de otra manera, la memoria nos permite recordar acontecimientos, ideas, relaciones entre conceptos, sensaciones, en definitiva todos los estímulos en algún momento que hemos experimentado. La memoria es un género literario basado en escritos que se sustentan en los recuerdos y vivencias de un personaje. Forman parte del género literario de las biografías y al mismo tiempo una de las fuentes que utiliza la historia para la obtención de datos. Las principales diferencias con la biografía es que la memoria se centra en un periodo determinado de la vida del personaje, relatadas casi siempre desde un punto de vista de narración en primera persona, a diferencia de las autobiografías que se procuran englobar la vida entera del personaje en cuestión de las memorias en cuestión. Las memorias se basan en los recuerdos de vivencias, pensamientos, experiencias y sensaciones que tuvo en su momento la persona de que trate el escrito, caracterizándose para ver los hechos desde el punto de vista de la persona que vio o vivió los hechos. Sirven para comprender la situación personal, psicológica, emocional e ideológica del personaje en cuestión, en el tiempo y circunstancia a la que se refiere la memoria. Los tipos de memoria. Una vez explicada de forma breve y antes de comentar un poco el funcionamiento de este proceso, conviene explicar que hay distintos de memoria, las cuales son memoria sensorial. Es muy breve y su duración oscila entre los 200 y 300 milisegundos. Es un tipo de memoria formada por la información que recogen nuestros sentidos. La información recibida permanece el tiempo justo para que pueda ser atendida e identificada de forma que se facilite su posterior procesamiento. Memoria a corto plazo. Cuando se trata de retener una pequeña cantidad de información de forma que se encuentre disponible durante un corto periodo de tiempo. La memoria operativa o de trabajo implica en muchas tareas en las que se requiere almacenar durante un breve periodo de tiempo cierta cantidad de información, a la vez que se realiza un procesamiento ocurrente. Y por último, la memoria a largo plazo. Este tipo de memoria es la que nos permite almacenar la información durante un gran periodo de tiempo. ¿Cómo funciona la memoria? Podemos establecer 3 pasos en el funcionamiento de la memoria, los cuales iremos desgranando en función de la teoría de la multialmacenación a la que antes hemos hecho referencia anteriormente. La codificación. La codificación de información que perciben los órganos sensoriales es almacenada durante un corto periodo de tiempo en la memoria sensorial. Juega el papel vital
en este proceso la atención, ya que es de carácter selectivo y limitado. El almacenamiento. El almacenamiento de la memoria sensorial de información que sea considerado lo suficientemente relevante pasa a la memoria de trabajo. Una vez allí, la nueva información se almacena temporalmente y se combina con la información ya existente en la memoria a largo plazo. Y por último, la recuperación. Esta es nueva información que se integra de forma coherente con la que ya tenemos almacenada en nuestra memoria. Cuando esto se produce, tiene lugar la comprensión, lo que se hace que sea más fácil recuperar el material que ha sido almacenado en las memorias. La memoria es algo más complejo que un simple proceso mental. A grandes rasgos se podría decir que se encarga de la codificación, almacenamiento y recuperación de información como acabo de mencionarles. Dicho de otra manera, la memoria nos permite recordar acontecimientos, ideas, relaciones entre conceptos, sensaciones y en definitiva estímulos de algún momento hemos experimentado. Hablamos de un proceso mental que es clave para el aprendizaje y por tanto vital para la adaptación del ser humano. La capacidad de aprender y de recordar lo aprendido nos hace, entre otras cosas, poder tener una mayor adaptación social. Con las conclusiones. La memoria es una asombrosa habilidad, posiblemente lo más importante para cualquier ser humano. Es su capacidad para almacenar experiencias y poder beneficiarse de estas mismas en su actuación futura. Es un producto de la evolución del cerebro humano. Esta función no es otra que de codificar, registrar y recuperar grandes cantidades de información que resultan fundamentalmente para la adaptación del individuo. La memoria es muy importante en diversos procesos. Uno de estos es el aprendizaje. Estos dos elementos están muy estrechamente relacionados. Podemos definir al aprendizaje como la adquisición de nueva información o nuevas conductas, como el almacenamiento y evocación de esa información. De tal forma que la memoria requiere de adquisición previa de información, el aprendizaje mismo requiere de la retención y evocación de esa información. Esto implica la memoria se forma indispensable, pero implica además fenómenos como atención, percepción, operaciones cognitas como análisis, síntesis y categorizaciones. Sin embargo, cuando la memoria falla, ya sea de manera circunstancial o momentánea o de manera permanente, nos damos cuenta de su importancia. Y solo a este momento le comprendemos su valor exacto, de la misma forma en que la memoria es natural. El proceso de olvido también lo es. Actualmente la teoría de la interferencia que explica el olvido es la más aceptada. Esta explica que la información previamente almacenada puede tender a olvidarse conforme con lo que adquirimos de nueva información y viceversa, especialmente si la información es similar. Podemos definir al olvido como una pérdida definitiva o la no consolidación de información registrada y codificada en el cerebro durante un breve tiempo. Generalmente, la información personalmente no es relevante para la propia persona. Bueno, hasta aquí llego y espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.